Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, hay mucha información. Hay una información de último momento referida al FMI, ya vamos a hablar de los salarios, de los jubilados, con el aumento que se anunció para junio, cómo quedan los jubilados frente a la inflación. El FMI acaba de emitir un comunicado, en realidad Yuri Kozak, una de las economistas vocera del FMI, que en su momento seguía el caso argentino, dijo que hay discusiones constructivas con la Argentina, pero también describió un escenario difícil, desafiante, como dice el fondo, y complejo. Y plantea que a una situación difícil que venía arrastrando la economía argentina se le sumó el impacto de la sequía. La discusión en este momento es si va a haber un adelanto de los desembolsos del FMI, es decir, dólares que ingresen a las reservas del Banco Central y cuándo va a ocurrir. Si esto puede ocurrir, el anuncio ahora antes de fin de mes o en los primeros días de junio para que esto se efectivice en junio, el adelanto de desembolsos del FMI. Ya vamos a volver con este tema y con Claudio Slotnick, que tiene información adicional de lo que está pasando con la reserva del Banco Central en el minuto a minuto. Pero una de las noticias tiene que ver con jubilados. Y me meto, Clara, gracias por venir, como siempre, Clara Salguero. Ayer se anunció la fórmula de movilidad jubilatoria para junio, el aumento que va a corresponder a los jubilados de junio. Esto es porque se hace en base a la recaudación, la evolución de la recaudación y un índice de variación salarial de enero-marzo. Y con esto, como ya se completó toda la estadística, se puede anunciar qué es lo que viene de aumento para junio. Contá los principales detalles, Clara, y después hacemos el análisis típico, bueno, cómo vienen los jubilados corriendo detrás de la inflación, muy fuertemente desde principio de 2022 corriendo detrás de la inflación, y cómo el gobierno ya ha puesto bonos permanentes, por lo menos para la jubilación mínima, dijimos, no los pueden sacar ya, porque tratan de compensar, como sea, esto de que la fórmula está dando muy por detrás de la inflación. Bueno, te doy los números generales y después, si querés, en un rato vemos puntualmente la jubilación mínima, ¿no? Que la cobran la mayoría de los jubilados y pensionados en la Argentina. ¿Qué se anuncia ayer? Se anuncia un aumento segundo de los 4 que va a haber en el 2023 por movilidad jubilatoria, que rige a partir del 1 de junio y que será del 20,92%, por esta fórmula que vos acabás de explicar. Este aumento del 20,92% va a regir en el trimestre junio, julio, agosto. Alcanza este aumento a todos los ingresos, a todas las escalas de jubilados y pensionados, más bajas, medias, altas, pero además también a todo lo que tiene que ver con asignaciones. Asignaciones familiares mensuales, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo y también a todas las asignaciones que se pagan por única vez. Además del 20,92%, se anunciaron 3 bonos para el trimestre correspondiente. De junio, un bono de 15.000 pesos. Julio, un bono de 17.000. Es el que estaba rigiendo ya en marzo. Es la permanencia que venía teniendo. En marzo, abril, mayo habían cobrado 15.000 pesos. En junio va a ser del mismo valor, de 15.000. En julio va a ser de 17.000. En agosto va a ser de 20.000 pesos. No es para todos. En este caso, el 20,92 es para todos, pero los bonos no son para todos. Es solamente para todos aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no excedan los 2 saberes mínimos. Estamos hablando de algo más de 140.000 pesos. En un ratito, si querés, te digo cuánta plata se va a poner en el bolsillo el jubilado, el pensionado de la mínima, que de 8,5 millones, más o menos 5 millones están cobrando la mínima. Sí. Ahora me contás eso. Quiero agregar un poquito la carrera con la inflación, ¿no? Fíjense este cuadro que hizo el CEPA, que es el instituto que dirige Hernán Lecher, que es un economista vinculado al gobierno, cómo efectivamente desde marzo 2022, desde marzo del año pasado, las jubilaciones vienen corriendo muy detrás de la inflación, ¿no? En el 2021... la movilidad dio 52,6%, la inflación fue 50,7%, en el 2021 recuperaron un poquito, fue el único año de estos 3 que recuperaron un poquito los jubilados, pero ya en marzo la inflación acumulada, primeros 3 meses de 2022, 16%, se había anunciado 12,3% de aumento jubilatorio, y en junio hubo un aumento adicional de 17,3%, pero en ese trimestre la inflación,
la inflación fue de 17,3% y el aumento fue del 15%. Es decir, en septiembre, en el tercer trimestre, se anunció un aumento del 15% y la inflación fue del 22%. Así es todos los trimestres. Todos los trimestres quedan las jubilaciones atrás. Bueno, ¿qué pasó ahora en marzo de 2023? En 2022, la inflación fue casi 95%. Las jubilaciones subieron solo 72,4%, lo que siempre cuenta Clara. La verdad que el año pasado fue una pérdida enorme para los jubilados frente a la inflación. Esto explica, Maxi, por qué los bonos se volvieron permanentes. Pensemos que en agosto, cuando sea el último mes de este segundo aumento, los bonos van a cumplir un año de permanencia, van a cumplir 12 meses consecutivos de pago de bono. Es decir, que la jubilación mínima resiste de alguna manera al costo de vida y resiste los números adversos de la ley de movilidad porque se las asiste permanentemente. Con el bono extraordinario. En el gráfico siguiente se ve esto de alguna manera resumido año por año, ¿no? Lo que decíamos, 2020, la inflación fue 36%, los jubilados tuvieron 35%, bueno, perdieron ahí un puntito, venían de perder 20% los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri frente a la inflación de poder de compra a los jubilados. En el 2021 recuperan 2 puntos, es el único año donde... Las mínimas. La jubilación, la movilidad, esto es la movilidad sin bono, es decir, la movilidad previsional da 2 puntos arriba solo en el 2021, el único año. El año pasado la movilidad previsional, es decir, para todas las jubilaciones sin bono, da 20 puntos abajo de la inflación, una pérdida enorme para todos los jubilados que no recibieron el refuerzo del bono. En el primer trimestre de este año la inflación fue 21,7%, enero-marzo, y el aumento fue del 17%. Y en el segundo trimestre de este año, con esto que acaba de anunciar Clara, que es casi 21% adicional de aumento para junio, van a tener 41,5% acumulado de aumento a junio los jubilados. Pero claro, si hacemos la inflación proyectada por el REM, que es un poco lo que hacía también Hernán Lecher en su informe, es decir, 7,5% de inflación en abril, un poquito por ahí en mayo y otro 7% en junio, la inflación va a estar en el 50%. Es decir, los jubilados van a seguir corriendo detrás de la inflación. Por eso, lo que vos decías, Clara, no pueden sacar los bonos. Y de hecho, aún con el bono, es el gráfico siguiente, el bono también se lo está licuando la inflación. Exacto. Porque el bono de junio va a ser el mismo bono que en marzo, es decir, 3 meses seguidos, no se actualizó por inflación el bono. Es una ayuda fuerte para los que cobran la mínima, pero se lo licúa la inflación. De hecho, con bono, en el primer trimestre los jubilados de la mínima le habían ganado un poquito a la inflación, porque habían recibido este bono en marzo de 15.000 pesos, pero cuando ya le mantuvieron el mismo bono hasta junio, el aumento con bono va a ser de 42,9% en el primer semestre acumulado y la inflación va a ser del 50%. Obviamente, de todas maneras van a recibir este refuerzo de 15.000 pesos que ya lo tienen incorporado. Es que la movilidad jubilatoria corre detrás de la recaudación tributaria y detrás del crecimiento de la evolución del empleo, porque vos lo dijiste hace unos momentos, la fórmula de movilidad que da 20,91% para el mes de junio se calculó no de este trimestre, sino del trimestre anterior, enero, febrero, marzo, entonces está con números para atrás. Quiero completar ahora con el tema salarios, si nos metemos ya de lleno con el tema político y económico, porque hay también mucho movimiento, atención en el Congreso, ahí tenemos un móvil. Fíjense lo que ha pasado con los salarios, ¿no? Porque salió Gabriela Cerruti a decir los salarios le están ganando a la inflación. La vieron hoy en la conferencia de prensa de la vocero presidencial, dijo los salarios le están ganando a la inflación. Sí. Se está refiriendo al último informe del INDEC que dio un aumento del índice de salarios del 10,1%. Y de esa manera el índice de salarios completo, trabajadores públicos, salarios en blanco y salarios informales, es un índice que hace en base a las 3 categorías el INDEC, acumuló a marzo 102,4%, la inflación fue 104%, acumulada a marzo, últimos 12 meses. O sea que los salarios en los últimos 12 meses, el acumulado de todos, vienen
todavía perdiendo frente a la inflación, pero es cierto que en el primer trimestre del año tuvieron 22,2% de aumento, estuvieron un poquito por arriba de la inflación. Ahora, este 10%, uno dice, bueno, 10% de aumento de salarios, ¿qué pasó? Que hubo semejante aumento salarial. Bueno, lo que pasó es que cerró paritaria justamente el sector público nacional y el INDEC metió acá un 16,3% de aumento en marzo de los salarios públicos. Con lo cual, últimos 12 meses a marzo, los salarios públicos están 111,8%, casi 112% de aumento. Son los salarios que más aumentan, los salarios públicos. Y en el primer trimestre del año tienen 25,5%, es decir, los salarios públicos corriendo por delante de la inflación, por lo menos en este corte a marzo. Recuerden, en marzo la inflación estaba en el 104%, 104,5%, la inflación a marzo, últimos 12 meses, y los salarios públicos están casi en 112% últimos 12 meses. Esto hay que verlo con detenimiento, porque yo cada vez que cuento esto son datos oficiales del INDEC. Salen los gremios a decir, bueno, pero esto no es así porque hay que ver qué está tomando el INDEC, qué paritaria en particular y demás. Pero si uno ve después el empleo en el sector privado, los salarios privados, estos son los asalariados formales en relación de dependencia. Tuvieron un aumento del 7,9%, por arriba de la inflación de marzo, que fue 7,7%. Pero uno ve últimos 12 meses, 104%, la inflación 104,3. fue 104,3% a marzo, últimos 12 meses, están ahí empatando con la inflación los trabajadores en relación de dependencia, perdieron un poquito frente a la inflación en el primer trimestre del año. Ahora, el gran drama que hay es lo que está pasando con el empleo informal y con los salarios informales. Fíjense, en marzo tuvieron 6,1% de aumento, según el INDEC, fue 7,7% la inflación. Pero en el último año, los salarios informales, que el INDEC lo encuesta, va y hace distintas estimaciones, pero también en la encuesta permanente de hogares sale también el tema de la pregunta, ¿usted tiene empleo? ¿Cuánto gana? Y demás, ¿no? Pero este es un índice que se hace en base a distintas estimaciones. 81% de aumento en 12 meses del salario informal, frente a una inflación del 104%. Estamos hablando muy por detrás de la inflación, los salarios informales. Y ese es el drama que tiene en este momento la economía. Los que están registrados en relación de dependencia, ahora va a contar Claudio, hay un mensaje de la CGT porque se van a quitar del impuesto a las ganancias y está muy bien que así sea, todo el tema de los bonos por productividad. Hay algunos gremios muy fuertes en sectores muy competitivos que van a cobrar bonos por productividad muy elevados, porque efectivamente están funcionando bien. Por ejemplo, Mata, el sector, por ejemplo, en neumáticos, hay uno de los sindicatos que arregla con la empresa bonos muy importantes a fin de año, empleados de comercio, los bancarios tienen un bono, bueno, por ejemplo, por el Día del Bancario. Pero eso no va a ser alcanzado por ganancia, pero después tenés el resto de la economía informal que está corriendo 20 puntos atrás de la inflación desde el punto de vista salarial. Clara, ¿querés dar un datito final? Bueno, te cuento, tenemos que hablar de las mínimas, eso es muy importante. Sí. ¿Por qué razón? Porque la mínima, por ejemplo, en el mes de junio va a estar en 70.938 pesos, pero no es lo único que va a cobrar el jubilado o el pensionado de la mínima. A esto le va a tener que sumar el bono de 15.000 pesos, que lo va a cobrar completo, y además el medio aguinaldo. Esto va a dar una suma de 121.407 pesos en el mes de junio. Pero ¿cómo seguirá la evolución del jubilado o el pensionado de la mínima? Que en el mes de julio ya no va a estar el medio aguinaldo. Entonces, lo que va a cobrar en el mes de julio va a ser 87.938 pesos, porque ahí se va el medio aguinaldo, pero llega un bono no de 15, sino de 17.000 pesos. Un proceso parecido es lo que va a pasar en agosto, donde no va a haber aguinaldo, pero sí vamos a estar en un haber mínimo de 70.938 pesos, más un bono que en ese momento va a ser de 20.000 pesos. Estamos hablando de 90.938 pesos. Si querés una proyección un poquito más, te hablo al 1 de septiembre. Al 1 de septiembre no solamente no va a estar el aguinaldo, sino que tampoco deberían estar los bonos, y el aumento que se aplique como tercer aumento del año en septiembre va a ser de un monto de 70.938 pesos.
porque también se va el tema de los bonos. Bueno, ese es el proceso que vienen teniendo desde hace meses. Este sería el bono número 10, el que se va a dar en junio. Este es el proceso que están teniendo las jubilaciones y pensiones de haberes mínimos. Clara, gracias, muy amable como siempre. Antes de ir al Senado, completo con estos datos. Fíjense este gráfico respecto a lo que ha pasado con el salario informal en los últimos años. Últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri, una caída del 27,5%. 3 años del gobierno de Alberto Fernández, una caída del 19,6%. Tenemos ahí el gráfico de barras hacia abajo, que muestra efectivamente 2 años últimos 2, la crisis del gobierno de Mauricio Macri, es la primera barra, 27,5% de caída del salario informal en términos reales, comparado contra la inflación, lo que puede comprar. La segunda barra es la caída del salario en los 3 años del gobierno de Alberto Fernández, otro 19,6% en términos reales, con lo cual el salario informal, que es el salario más dinámico y más crece en esta economía, tiene en los últimos 5 años una caída superior al 40% de su poder adquisitivo, su poder de compra. Esta es la bomba, este es el gran drama. Después, cuando uno ve el gráfico siguiente, el asalariado formal, bueno, tiene una caída muy fuerte en los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, es el salario público. Tiene una caída de 19% en los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Es el único salario que se recupera durante el gobierno de Alberto Fernández, según las estadísticas oficiales. Sube 3,3% en poder de compra, pero igualmente acumula en los últimos 5 años una caída del 15%. Y finalmente los salarios formales están ahí peleándole, los salarios de estos gremios que decíamos en la placa siguiente, están peleándole pero no recuperan lo que perdieron en los 2 últimos años del gobierno de Mauricio Macri. La busca acá, es la placa siguiente. Fíjense, tienen una caída en los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri, también del orden del 20%. Acá lo tengo, me está abriendo, ahora me abre y les cuento. Estas son estadísticas que elaboró Amílcar Collante, el economista. 17%, 17,1% de caída, y están en 0% 3 años de Alberto Fernández. Con lo cual siguen los últimos 5 años 17% de caída del poder de compra. Pero claro, el drama del gobierno es, acá tenés toda la economía informal que sigue con una pérdida enorme en el tobogán respecto a la aceleración inflacionaria. Vamos al Senado, ahí está nuestro móvil, está Camila. Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, buenas tardes. Así es, estamos en la Cámara Alta de Diputados, donde en este momento Agustín Rossi, el jefe de Gabinete de Ministros, está dando su informe sobre la gestión. Acordémonos que esta es la primera vez que el jefe de gabinete hace una presentación en la Cámara Alta del Senado, siendo esta también su segunda exposición, ya que la última fue el 29 de marzo respondiendo a las preguntas de los diputados. ¿Qué es lo que hizo en los primeros 40 minutos que duró su presentación? Bueno, hizo un recorrido primero haciendo hincapié sobre la generación de empleo y reivindicando el trabajo de la actividad parlamentaria. A lo último recién, todo esto sin papel, estuvo hablando 40 minutos apoyándose también en la vicepresidenta Cristina Fernández. Él lo que hizo fue hacer un recorrido primero por lo económico y al final apuntó contra el Poder Judicial diciendo las siguientes frases. En un principio la vicepresidenta también cruzó al senador Martín Lustó, que fue el primer orador, ahora porque en este momento se está dando una exposición de 12 senadores, y en su paso la vicepresidenta cruzó al senador Martín Lustó porque él indicó que no había quórum total. Lo que Cristina Fernández indicó en el principio fue, bueno, no es necesario igualmente que haya quórum total
porque es solamente un informe de gestión. Ahí está Camila, ese me parece que va a ser, es uno de los títulos que va a ser recorrido, ¿no? Que hubo un cruce ahí, es una cuestión más formal, pero un cruce entre Cristina presidiendo el Senado de la Nación y el senador Martín Lustó. Un clásico ya del Senado. De los cruces del Senado. Entre la vicepresidenta a cargo del Senado y Martín Lustó, que por si alguien se olvidó fue ministro de Economía de ella hace muchos años, otra historia, pero varias veces se dio esta picantez entre ellos porque justamente si hay alguien que conoce el reglamento del Senado es Cristina Fernández de Kirchner. Pero muchas veces tiene cruces con Lustó y senadores de la oposición por este tipo de temas, pero tiene razón en este caso Cristina Fernández de Kirchner de que para un informe de gestión no se requiere quórum. Para tratar leyes y votar leyes, sí. Lo que pasa es que, bueno, también Lustó está hoy en campaña en la ciudad de Buenos Aires y obviamente cruzarte con Cristina, Sí. todo suma, ¿no? Pero eso es un poquito... Y Agustín Rossi también en una de esas está en campaña porque él se lanzó medio también como precandidato a presidente dentro de ese enorme conglomerado que es el Frente de Todos. Camila, volvemos ahí en cualquier momento, gracias. Ahí está nuestro móvil en el Senado. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado? Un mercado cambiario que muestra un cambio leve en el paralelo, 475 pesos, eso está cotizando ahora el blue, está 5 pesos arriba respecto del cierre de ayer. El dólar bolsa 435, el contado con liqui 454, son valores muy parecidos a los de ayer, donde el Banco Central, como habitúa a hacer a partir de las 13, bueno, empieza a intervenir con venta de bonos. Entonces, de esa manera se asegura la estabilidad que estamos viendo en esos mercados del dólar financiero. ¿Qué hay detrás de esta foto, Javier Calvo, de la foto del beso que mostramos, ¿no? Anticipamos acá, pero que hizo mucho ruido, del beso de Larreta a Patricia Bullrich, los dos en Córdoba apoyando, ahí abrazándose en el escenario, apoyando a Luis Juez como candidato a gobernador en la provincia de Córdoba? Sí, la mostrábamos ayer como una de las curiosidades de la política, teniendo en cuenta que puertas adentro y a veces también en público se regalan, por decirlo de una manera elegante, muchas críticas. Incluso a través de tweets, Patricia Bullrich sobre todo ha sido muy dura con el jefe de gobierno de la ciudad y su rival en la interna hacia las pasos presidenciales de Juntos por el Cambio, por sobre todo la decisión de Larreta de hacer elecciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, en donde, como ya explicamos varias veces, el mismo día se vota dos cosas distintas con dos sistemas distintos en la ciudad. Llamó la atención esa foto ayer y de alguna manera hay una estrategia siempre de Larreta de que frente a las críticas él demuestra paz con el kirchnerismo, con el peronismo y también con sus rivales internos, y de alguna manera esto es una de las cosas que vamos a ver, que decíamos ayer y lo repetimos hoy. Es muy probable que esto lo volvamos a ver. Es altamente improbable que veamos lo inverso, que la que le dé el besito sea Patricia Bullrich, porque ella encarna otro tipo de campaña. Bueno, ella tiene una frase muy fuerte que emitió después de este beso, que dice: Larreta plantea un modelo que te lleva puesto, diciendo que no puede haber el modelo de concertación o de negociación. O sea que salió de nuevo fuerte. Engancho esto y lo conversamos con el consultor Federico Zapata, con un título que vos has puesto muy sugerente: Milei enloquece a la política. Y enloquece fundamentalmente a Juntos por el Cambio. Sí. También un poco al Frente de Todos, que ha empezado a tomar nota que le saca votos, sobre todo en las barriadas populares del conurbano bonaerense, pero claramente en Juntos por el Cambio ha generado una detonación que ha llevado muchas veces a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich a hacerle varios guiños. Uno de los últimos fue a través de Joaquín de la Torre, uno de los precandidatos a gobernador bonaerense de Patricia Bullrich, tiene varios, que dijo que en la provincia de Buenos Aires habría que llegar a algún tipo de acuerdo con Javier Milei. Y claro, dejan afuera de todo este entuerto a Horacio Rodríguez Larreta, una paloma, según la mirada que tienen este sector del PRO,
y que de alguna manera siempre ha sido el blanco predilecto de Milei a la hora de atacarlo. Bueno, está Federico Zapata. Federico, gracias por atendernos, muy amable. Las dos preguntas. ¿Cómo se interpreta ahí el encuentro Larreta-Bullrich, el beso, mostrarse juntos? Y si tiene alguna vinculación con esto de Milei enloqueciendo a todos. Yo te diría que es una foto que muestra un problema que tiene Juntos por el Cambio de que se bajó Macri, que hay que entender si es una dinámica de corto plazo o es algo que llegó para quedarse y que va a ser estable. Pero de alguna manera Macri, si bien tenía muchas dificultades para correr, digamos, el liderazgo central de la oferta electoral, tenía mucha capacidad de sintetizar los atributos de Patricia Bullrich y los atributos de Rodríguez Larreta. Al desaparecer Macri de escena, lo que estamos viendo en el último mes, sobre todo en la serie de mediciones que estamos realizando, es que se produce una especie, una especie de ruptura, una especie de quiebre entre esos dos atributos que sin capacidad de síntesis. Es decir, Bullrich no sintetiza a Larreta no sintetiza a Bullrich. Y bueno, y en ese marco están intentando, porque eso obviamente se empezó a reflejar en las encuestas, hay una parte del votante Patricia Bullrich que está migrando el último mes a Milei, y hay una parte del votante de Larreta que está migrando a una especie de votante de masa. Eso lo estamos viendo el último mes, obviamente genera preocupación, y empiezan entonces este tipo de sobreactuaciones, porque digamos, esto es un problema de cara a las PASO, y es un problema después de las PASO. Me parece que lo que está en el fondo de la discusión es esto. Bueno, engancho ese tema también con la señal muy fuerte que dio Sergio Massa, 2 días consecutivos, uno en ANCHAP, en la Cámara de Comercio Argentina-Norteamericana, y después en un acto en el día de ayer, inaugurando el gasoducto América, planteando que no era momento para disputas, no era momento para internas, no era momento para las PASO dentro del oficialismo, en un tono que muchos dijeron es un tono de candidato. Obviamente lo argumenta con el tema económico obvio, que la situación está prendida con alfileres, no está para que haya 2 candidatos del oficialismo disputando el escenario, ¿no? Y criticando CRE y discutiendo a cielo abierto respecto al futuro, sino a cerrar filas en el oficialismo. Pero la pregunta que te hago es si lo que dijo Massa puede ser interpretado con que se acerca alguna formalización de quién va a ser el candidato del Frente de Todos. Bueno, no se puede descartar. A mí me parece que Massa está en carrera. El último mes nosotros hemos visto como que, digamos, más allá de la situación económica, probablemente la forma de su ejercicio de liderazgo, digamos, lo sostiene, digamos, en un piso, digamos, que es relevante hoy, sobre todo de cara a la dificultad o la crisis potencial de Larreta. Ellos dos están un poco pescando la misma pecera. Entonces, si Massa es parte de la oferta electoral, es un problema para Larreta, y de alguna manera, si Larreta entra en crisis al interior de Juntos por el Cambio, es una ventaja para Massa. Están como retroalimentándose. Lo interesante del último mes, de las mediciones del último mes de Massa, es que efectivamente detuvo su caída. Digamos, hay una serie, la sociedad ve que, a diferencia del resto de la política, él está focalizado en la gestión, no se está peleando, está intentando sacar a la sociedad de una crisis, digamos. Hay una serie de dinámicas que son llamativas, que nos llaman la atención, pero hay que seguirla, digamos. Tampoco entendemos si son de corto plazo o vinieron para quedarse, pero obviamente que Massa está encontrando un lugar de comodidad. A mí me parece que está esperando a entender si logra algún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario que le permita superar esta situación tan crítica que tiene desde el punto de vista financiero, y en función de eso obviamente va a querer ordenar una candidatura en donde, como viene siendo en el Ministerio de Economía, no esté expuesto a una confrontación sobre su gestión ni sobre su política, digamos, porque si no obviamente sería muy problemático para... Sí, en ese caso muchos dicen que, bueno, que una vez que se haga algún anuncio con el FMI, si Massa es el candidato en acuerdo con Cristina, efectivamente quedaría tal vez Gabriel Rubinstein al frente del Ministerio de Economía con Massa candidato, porque obviamente no se puede hacer una candidatura presidencial siendo al mismo tiempo ministro de Economía, pero quedaría el actual equipo, pero comandado por Gabriel Rubinstein. Gracias, Federico Zapata, muy amable. No, por favor, un gusto escuchar. Bueno, atención que habló Mario Seco, que es el intendente ultra-cristinista recontra de Ensenada. ¿Y qué dijo? Bueno, dijo nada más y nada menos que
bueno, él está muy entusiasmado con el tema de que haya una marcha el 25 de mayo y que Cristina anuncie ahí, ante el clamor popular, que va a ser candidata a presidenta. Habría que bajarse de esa idea, se lo recomiendo a Mario Seco. Pero hace un ratito dijo algo intimidante para la Corte Suprema y es mejor escucharlo, pues si yo lo digo no me van a creer. Nosotros preparamos el 25, ¿me entendés? Nosotros con mucha fe, con mucha esperanza, con mucho deseo en nombre de la gente que nos empuja, somos un montón de dirigentes que nos estamos poniendo al frente y vamos con esa alegría el 25 de mayo. Vamos en búsqueda de lo que quiere la gente. Hay una realidad, Cristina nota la demanda de una sociedad muy importante. No hay ningún dirigente que le estén pidiendo tanto como a Cristina que se presente, ¿no? Y el 25 de mayo, si lo decide, rompemos la proscripción. Y si quieren hacer lo que hicieron con Lula en Brasil, van a tener una reacción popular que no se la van a poder bancar. Vuelan todos en pedacitos. Ahí está Mario Sí. Seco siempre con declaraciones... Sí, brutales. Sí, brutales, pero es uno de los pocos que ha quedado en soledad pidiendo que Cristina sea candidata, porque ya todos como que se resignaron a decir, Sí. o hay algunos que están, o hay patrullas perdidas que siguen Sí, insistiendo con Hay que Cristina sea candidata, porque Cristina puede ser candidata. Sí, claro. No, Depende está de proscrita, ella. para nada. Sí. No quiere ser candidata, pero es tal que las patrullas perdidas que han quedado... que No quiere las viendo las concentra, encuestas, obviamente. viendo las encuestas y viendo lo que va a haber que hacer a partir del 10 de diciembre. Claro, porque si este gobierno Pero ya si lo puso sabía de Alberto alguna Fernández manera... porque no podía tomar las Claro. medidas que ella pensaba, después no se pusieron de acuerdo cuáles eran las medidas, pero ella pensaba, imagínense para adelante. Imagínate, Exactamente. mucho peor. Pero el grupo de patrullas perdidas está aunado en un grupo justamente que se llama Grupo Ensenada, Bien. porque lo lidera Mario Seco, que es el presidente de Ensenada, tal vez el último ultra kirchnerista que queda en la provincia de Buenos Aires. Me está llamando Fabián Rubino, que está en el móvil, en la calle. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Maxi? Buenas tardes. Salimos a la calle, como vos decís, para recorrer un poquito la zona de Cabildo y La Croce, para ver y preguntarle a la gente si cambiaron los hábitos de comprar, de consumo. Vemos que hay mucha gente caminando, pero evidentemente poca gente con ánimo de comprar, de mirar vidrieras, sí, pero pocos de poder ingresar a los comercios para poder comprar. Vamos a ver si podemos hablar con algunos de ellos para ver si nos dicen si han cambiado o no esta forma de comprar. A ver, esta señora que dice, ¿cómo le vas con auricular para colmo? ¿Cómo le va? Le hago una preguntita. ¿Qué dice? ¿Cambió tu forma de comprar? ¿Ahora compras menos, compras más por la crisis? Menos. Menos. Sí. ¿Qué has dejado de comprar, por ejemplo? Y cosas que no necesito, pero me encantaría tener. O sea, Digamos, esos lujitos que uno antes se daba. sí, obviamente. Digo, no, esto no lo necesito y no lo puedo comprar porque solamente estoy registrando aquello que necesito. ¿Compras más con tarjeta o efectivo? No, todo efectivo. La tarjeta es un peligro. Es Para un mí. vicio peligroso. Sí, soy mono con navaja, soy malísima con la tarjeta, no puedo. Así que nada, es como que todo el tiempo me controlo más, o sea, más que precios cuidados, es me cuido el bolsillo yo. Ahora, ¿gastás menos o gastás más que antes? No, evidentemente gasto, o sea, con lo mismo que compraba de los básicos, sí, hay mayor gasto, sí. Pero bueno, nada, qué sé yo, no queda otra, o sea, estamos en esta. Gracias, muy amable. Muy amable. Gracias. Bueno, la gente, la señora muy simpática que accedió entonces, pero esa es la tendencia, ¿no? Uno se restringe lo más posible ante el tema de los consumos. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está el consumo? ¿Consume más o menos que antes? No, menos. Sí, no, está complicado, ¿En qué te restringís? Y en lo que es la vida social ya está restringido desde hace tiempo, con algunos lujos, en algunas cuestiones que también hacías todos los días, qué sé yo. No sé quién hace asado todos los domingos hoy. Antes era una cosa que se podía hacer. ¿Sos de comprar con tarjeta o efectivo? Tarjeta, porque no se puede todo con efectivo. Tirás para adelante. Vamos pateando, como todos. Gracias, amiga, muy amable. Nos vemos. Bueno, seguimos recorriendo. Señora, ¿cómo le va? No se asuste, soy Fabián de América. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Sabes qué le estamos preguntando a la gente? ¿Se restringió la forma de comprar en relación a años anteriores? Digamos, ¿consume menos? Muchísimo, ¿Sí? muchísimo. ¿En Y qué? cambio de productos por
más baratos. Menor calidad, las segundas más famosas, segundas marcas. Sí, porque yo, por ejemplo, tengo que comprar remedios, jubilada, y ahí se va bastante plata. Se va bastante plata. Entonces hay que las salidas, mucho menos. Gracias, mi vida. Así que bueno. Gracias, muy amable. Bueno, lo que piensa la gente y las restricciones, Maxi, para comprar en la calle. Fabián, gracias. Está muy fuerte el dengue, no en esa zona, en Belgrano, pero es impresionante el tema de casos de dengue en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay barrios, ahí podemos ver un poquito la infografía, hay barrios donde sigue explotando Mataderos está muy alto. Dengue, ¿no? Salió en las últimas horas incluso Pierpaolo Barbieri, el titular de Ualá, a decir que también lo había afectado. Es un muchacho joven y también le pegó muy, pero muy fuerte. Y es un problema de todo el país, sobre todo en las provincias del norte, pero también pegó muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, como suele pasar en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, que no es lo mismo que el centro o el norte de la ciudad. La zona sur es lo más parecido que tiene la ciudad a lo que solemos ver en el conurbano bonaerense, y entonces es ahí, sobre todo en Mataderos, pero también Liniers, también Lugano, también Soldati, los lugares donde se concentran la mayor cantidad de casos de dengue en la ciudad. Sí, sí, es impresionante la disparidad entre los barrios. Uno dice, bueno, el Mosquito, pero bueno, ¿cómo puede ser que haya tanta disparidad dentro de una misma área geográfica? Pero después se hacen los promedios, ¿viste? Como vimos hace un ratito que vos mostraste los promedios salariales. Y bueno, después se promedia y ahí da mejor que lo que vemos en los barrios del sur. Y hay expectativas con la vacuna, que bueno, próximamente muy probablemente el año que viene ya va a estar disponible la vacuna contra el dengue. Eso va a ser muy importante. Completame con el dato de ganancias. Bueno, finalmente se oficializó la suba del mínimo no imponible en el boletín oficial, algo que había sido anunciado ya por el Ministerio de Economía. El nuevo piso, 506.230 pesos, por debajo de ese nivel, ningún trabajador de la cuarta categoría en relación de dependencia va a pagar el impuesto a las ganancias. Y la novedad que trajo el boletín oficial y que fue festejada por la CGT, por Héctor Daer, que emitió un tuit rápidamente esta mañana, es que no van a pagar ganancias ninguno de los adicionales a los salarios, como por ejemplo estos bonos por productividad que comentábamos, algunos gremios lo dan, algunas fábricas dan estos bonos por productividad una vez por año, o el Día del Bancario, que los bancos dan un bono que hasta ahora venían incluidos en el impuesto a las ganancias y que dejarán de pagarlo. Las horas extras también, todos los extras que se dan las empresas cuando rotan el personal dentro de la misma compañía para hacer distintas tareas o distintos horarios, y se paga un adicional, bueno, ese adicional queda excluido del impuesto a las ganancias. Según el gobierno, esto va a beneficiar a 250.000 trabajadores, y hay que tener en cuenta que la actualización va por el RIPTE, y el RIPTE en el último trimestre tuvo un aumento del 25,2%, que estuvo por debajo de lo que es la actualización de la inflación, lo que fue la inflación, que fue del 30,4%, o sea, por detrás de la inflación y a nivel, obviamente, de lo que fue la evolución salarial. Sí, y sobre todo algunos sectores que tienen bonos de productividad de 400.000 pesos o 500.000 pesos, eso queda por fuera del impuesto a las ganancias, es decir, no está alcanzado por el impuesto a las ganancias, por eso salió la CGT con este comunicado a agradecer al Ministerio de Economía, otro guiño también a Massa desde el punto de vista político, por este ítem. Los gremios más poderosos, con el tema, los gremios, algunos metalúrgicos, ESMATA, los petroleros y demás, que tienen todas estas cláusulas, efectivamente, bueno, estaban reclamando esto hace rato. Desde la CGT celebramos la decisión del ministro y compañero Massa, Sergio Massa, de aclarar definitivamente que los adicionales salariales establecidos... Sí, a un guiño político, un guiño político de la CGT, otro de la CGT que viene impulsando el tema de Massa. Vamos a ir a una tanda, cuando volvamos vamos a hablar de qué ha pasado con la cuestión de las ventas en la frontera y cómo los uruguayos que vienen masivamente a comprar en las ciudades de frontera argentina, cómo impulsaron las ventas, pero salió en la calle Pou, el presidente uruguayo, a tomar medidas para tratar de incentivar a los uruguayos que no crucen del lado argentino. Y esto está generando cruces entre los comerciantes argentinos y obviamente los comerciantes uruguayos del otro lado de la frontera. Hotel Alto Verde
un hotel no es solamente un lugar para dormir, con sus 5 piscinas de aguas termales y su excelente restaurante gourmet. Alto Verde, el mejor 4 estrellas de Termas de Riondo, ahí en Santiago del Estero. Tandy, volvemos. Acaba de ocurrir en el Senado el hecho que va a ser tapa en todos los portales en las próximas horas. Lo había adelantado Camila cuando estábamos con el móvil. El diálogo desopilante, en tono de chicana, entre Cristina Fernández de Kirchner, presidenta provisional del Senado, en su condición de vicepresidenta, y Martín Lustó, el senador de la Unión Cívica Radical, de Evolución dentro de Juntos por el Cambio, que está en campaña en la ciudad de Buenos Aires. Escuchen el diálogo, que fue tomado ahí por un teléfono celular, pues estaban discutiendo por el tema del quórum y si un pedido de informe requería el quórum o no. Y fíjense lo que le dice Lustó a Cristina, chicaneándola, y cómo le contesta Cristina a Lustó haciendo alusión a la 125. Ya debería haber atendido, creo que falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Deberían haber aprendido por lo menos. Pensé que este voto en la 125. Pasémoslo de nuevo, porque la verdad, a ver si se entendió, ¿no? Bueno, el tema del quórum es intrascendente, pero Lustó le tira, ya debería haber aprendido economía. Y Cristina le contesta, me enseñaste vos con la 125. Le tira el dardo a Lustó, que está en la interna ahora de Juntos por el Cambio para ser jefe de gobierno de la ciudad. A ver, pongámoslo de nuevo. Ya debería haber atendido, creo que falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Deberían haber aprendido por lo menos. Pensé que este voto en la 125. Lustó le enrostra que no había quórum para la alocución de Agustín Rossi como jefe de gabinete, y entonces Cristina es la que le plantea lo que estamos viendo en el video, que debería haber aprendido, senador Lustó, que no hace falta el quórum. Y entonces Lustó se toma del deberían haber aprendido, que le dice Cristina, para decirle, retrucarle y decirle, deberían haber aprendido economía. Y ella le pasa el facturón de la 125, cuando hace un rato recordábamos, cuando salimos del móvil, que Martín Lustó fue ministro de Economía de Cristina, brevemente, y fue el autor de la 125 que desató otra Argentina diferente a la que estábamos conociendo hasta ese momento. Esto es cuando uno ve a los personajes un poco más frescos, ¿no? Se sacan el cassette, exactamente. El detrás de escena. Las dos cosas son ciertas. La que le dice Lustó a Cristina, después de tanto tiempo debería haber aprendido economía. Y también lo que le dice Cristina a Lustó, me enseñaste vos con la 125, digamos. Maldad, una dosis de maldad importante. Que se armó con el Lustó, ministro de Economía. Esto está obviamente recorriendo todo el mundillo político, porque acaba de ocurrir ahí en el Senado, que podemos ver las imágenes del Senado. Creo que ya no está Cristina presidiendo el Senado, ¿o se quedó? No, creo que lo está presidiendo Abdala, la presidenta provisional del Senado. Ahí efectivamente está sesionando este pedido de informes del Senado, pero no está Cristina Fernández de Kirchner conduciendo. Atención, porque el presidente uruguayo, Lacalle Pou, anuncia medidas para que los uruguayos no crucen del lado argentino y se compren absolutamente todo, porque eso está generando quiebras y problemas económicos muy, muy grandes a todos los comercios y negocios de frontera del lado uruguayo, donde las cosas valen 2 o 3 veces más caras en dólares que del lado argentino. Obviamente los uruguayos vienen con el dólar a 470, 480 pesos, como vale ahí en esas ciudades de frontera, y se compran absolutamente todo del lado argentino. Bueno, el presidente uruguayo, que hace un par de semanas había advertido para la interna, diciendo que ellos tenían un grave problema porque la Argentina se había vuelto baratísima para justamente los uruguayos y en particular para esas ciudades de frontera. Bueno, sacó medidas por decreto, que está publicado hoy en el boletín oficial allí en Uruguay, donde, bueno, trata de abaratarle la vida justamente a los uruguayos. Para esas localidades de frontera les elimina el IVA en productos de la canasta básica. El IVA en Uruguay es del 22%. Hay rebaja en impuestos, por ejemplo, en aportes patronales, en ingresos brutos de los comercios de frontera. La eliminación de cargos fijos en las tarifas de luz. Es decir, le da incentivos para que no esté tan caro el lado uruguayo, claro, no tenga que buscar.
Para abaratarle los Esperamos un precios. segundo, ahora vamos a mostrar un poco las estadísticas de lo que ha significado el boom de ventas del lado argentino en las fronteras por esta diferencia cambiaria, ¿no? El dólar libre a 470, 480 pesos es un incentivo muy grande para los países vecinos. Está Gustavo Descalzi en Uruguay, ahí está en Colonia. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, señor. ¿Cómo le va, mi querido Maxi? Estoy en la Colonia del Sacramento, este lugar precioso, para comentarle justamente lo que acaba de decretar el presidente de la República de esta especie de ayuda, de colaboración que hace el Estado Nacional para las pequeñas empresas que estén en un radio de hasta 60 kilómetros de los pasos fronterizos. Entonces, repasamos rápidamente. Exoneración del pago de IVA mínimo de las empresas pequeñas y del IRA, es decir, el impuesto a la riqueza, a la ganancia, discúlpeme, a empresas que están hasta determinada facturación, que son pequeñas y medianas empresas. El otro incentivo es la ayuda en la exoneración de las cargas que son para, digamos, los aportes jubilatorios y los aportes que hacen las empresas, y también un incentivo para que las empresas tomen a personas que son oriundos de pueblos y de ciudades que están en la frontera entre Uruguay y Argentina, y que los tomen entre chicos de 18 a 29 años y mayores de 45, con un régimen de el 60% si son hombres y el 80% si son mujeres. Las personas deben demostrar que tienen bajos ingresos, es decir, que no es una persona que esté necesitando una asistencia del Estado. Esto es básicamente el primer, digamos, ayuda que está decretado el gobierno, y eso se va a estirar seguramente por todo el 2023. La otra es el combustible, Maxi. ¿Se acuerda las veces que hemos hablado de lo caro que es el combustible en el Uruguay? ¿Recuerda que lo hemos hablado muchas veces? Bueno, para los que están en frontera, el impuesto, uno de los importantes impuestos, Gustavo, el principal impuesto que tiene el combustible se llama IMESI. Eso se baja al 40%, es decir, que el combustible que vale $1.80 pasa a $1.20 aproximadamente. Sí, igualmente está más caro que del lado argentino. El doble, sí, está el doble. Gustavo, más allá de la medida en sí, que es para los uruguayos, digamos, para incentivos para los uruguayos ahí que están del lado uruguayo de frontera, este es un tema político en Uruguay, ¿no? Es un tema donde se discute, ¿no? Que Argentina está muy barata en dólares y que los uruguayos están viniendo a comprarse todo. Esto es un tema de tapa de diarios en Uruguay permanente, ¿no? Bueno, ¿sabe lo que se está discutiendo? La libertad, mi querido Maxi. ¿Dónde yo gasto mi dinero y dónde se me antoja gastar mi dinero? Existen leyes y existen tratados internacionales que yo puedo gastar mi dinero en la Argentina, en el Brasil, en Paraguay, en Estados Unidos, siempre y cuando cumpla con lo establecido. ¿Qué ocurre en estos últimos años? Porque esto no es de ahora, mi querido Maxi, esto viene de muchos años. Lo que pasa es que ahora, al pasar el dólar de 3.80 a 4.70, 4.80, no sé cuándo está cerrando hoy, para los uruguayos se nos hace mucho más barato. Muy barato Argentina. 4 segmentos que es supermercado, anóteme ahí, Maxi, supermercado, farmacia, medicamentos, y ahora lo que se ha visto es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con medicina sencilla, tratamientos sencillos de estética, odontológicos o, por ejemplo, de oculista. Es decir, que hay un segmento que se agrega, que son estos uruguayos que cruzan del otro lado para ir al oculista, por ejemplo. Gustavo, simplemente, para no confundir, la placa esa no es para los argentinos, digamos, es para los uruguayos, digamos, no es algo que los argentinos debemos prestarle mucha atención, salvo porque hay una decisión del gobierno uruguayo de tratar de incentivar a los uruguayos y no pasen todos a comprar del lado argentino. Mostrame un poquito Colonia, Gustavo, porque es una ciudad muy linda. Que obviamente me voy a correr. Tenía como principal turismo el argentino. ¿Sigue habiendo muchos argentinos en Colonia? Porque debe estar caro la Colonia para los argentinos. Sí. Uruguay está muy caro en dólares. Lo que pasa que, como y el dólar está muy caro en la Argentina. En este momento acaba de pasar un grupo que tenía fundamentalmente brasileños y colombianos. Claro. Yo si quiere vamos... claro, cambió el turismo. Pueden ir los brasileños, pueden ir los colombianos. Chilenos. Un poquitito. Pueden ir los chilenos. Pero al argentino, Maxi... chilenos, Pero hay mucho menos argentinos. Fundamentalmente son
extrarregión, sí, mucho menos argentinos que los otros años, extrarregión, que vienen a Buenos Aires y cruzan por el día. Me acabo de cruzar con finlandeses, con belgas, con alemanes, con holandeses, me crucé con muchos brasileños. Recién acaba de pasar un grupo donde había poquitos argentinos, pero había argentinos. Y acá, como siempre, así nos reciben, mi querido Maxi, para que usted vea, ¿vio cómo nos reciben? Nos reciben bien los coloñenses, ahí está. Qué lindo esto, qué lindo. Bueno, esto para que usted vea un pantallazo de lo linda que está la ciudad y de lo lindo del encanto que es. Pero obviamente hemos perdido una buena cantidad de argentinos, un porcentaje muy importante por la diferencia cambiaria. No, por eso los uruguayos están con promociones de incentivo del turismo europeo, del turismo nórdico, de obviamente los brasileños que siempre estaban, pero antes era una ciudad que principalmente era para los argentinos, Colonia, y hoy, obviamente, con la diferencia cambiaria, ahí lo tiene al mismo atrás Gustavo Descalzi. Gustavo, déjame hablar con dos comerciantes del lado argentino. Está Agustín Rosado, que es gastronómico en Gualeguaychú, y Guillermo Luzardo, que es dueño de un supermercado en Salto, Uruguay. Le pregunto a Guillermo, que tiene el supermercado en Salto, bueno, del lado uruguayo. Pero, bueno, ¿estas medidas a ustedes los puede ayudar? ¿Ven que hay mucho traspaso de uruguayos al lado argentino y que compran absolutamente todo, o todas las compras del supermercado del lado argentino? Buenas tardes. Sí, como ustedes bien comentaban, el Uruguay está caro en dólares y la Argentina, por otro lado, rinden mucho los dólares, entonces hacen que los consumidores uruguayos crucen a comprar productos de supermercados, también pasen a hacer turismo. El turismo también es muy económico en Argentina, que como bien comentaba, la farmacia también hay diferencias abismales de precios. Entonces eso hace que en realidad en la ciudad de frontera tengamos una realidad totalmente distinta de lo que es el Uruguay. El Uruguay hoy por hoy tuvo récord de inversiones en el año 2022, bajó el desempleo a un 8%, sin embargo acá en la ciudad de frontera tenemos un desempleo que supera el 14%. Está claro. Guillermo, estoy sin tiempo, me están avisando que tenemos un corte encima y estamos sin tiempo. Pido disculpas. Simplemente te pido, Agustín, que me digas un poquito cómo están viviendo ahí del lado de Gualeguaychú, del lado argentino. Hola, Maximiliano, gracias por tu llamado. Sí, es tal cual lo describían recién. La visita del turismo internacional uruguayo está siendo muy importante en nuestra ciudad. Se ve patentes uruguayas por toda la ciudad y están, por suerte, consumiendo absolutamente todo. Todo. Esto hace fácil 40 años que no se ve. Para nosotros es algo, para muchas generaciones es algo muy novedoso. Claro. Hace muchos años que era para el otro lado el beneficio. Y hoy Gualeguaychú los fines de semana y entre semana está siendo muy visitada. Y se ve la ciudad muy rara en esta época con tanto visitante, ¿no es cierto? Agustín, te agradezco. Sí, seguramente estas medidas de un incentivo no van a, con el dólar a casi 500 pesos, no van a frenar el ingreso de uruguayos para comprar del lado argentino. Muchas gracias a los dos. Vamos volando una tanda. Cuando volvamos vamos a contar un poquito bueno, qué está pasando con las ventas, con el consumo, con el bolsillo. Se empieza a usar la pistola Taser en la ciudad de Buenos Aires. Está Eugenio Bursaco, que es el secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Gracias por atendernos, Bursaco. ¿Cómo es este tema de las Taser y cuándo se va a empezar a utilizar finalmente en la policía de la ciudad de Buenos Aires? Buenos días, Maxi. Gusto en saludarte. Las Taser ya están en el Ezeiza. Estamos ahora esperando la aprobación de la MAC, una serie de registros que tienen que realizarse. Una vez pasado ese trámite burocrático, hay que capacitar personal. Somos unos 240 policías que van a estar capacitados y utilizar esta herramienta, y después de ese mes ya van a estar operativas en la calle, con lo cual yo calculo que en los próximos 30 o 40 días van a estar ya operables en subtes, estaciones de trenes, estaciones de colectivos. También van a haber brigadas móviles en los distintos barrios para trabajar sobre una herramienta que nos permite prescindir y no usar arma de fuego, sobre todo cuando hay muchas personas en un lugar o cuando una persona tiene un brote psicótico o te ataca con un cuchillo. Esto nos permite paralizarla, desarmarla, detenerla y evitar usar el arma de fuego, que puede ser peligrosa para ellos o para terceros inocentes. ¿Esto es fundamentalmente en lugares de mucha aglomeración de gente, de público?
Así es, así es. En subtes, en trenes, una bala perdida en arma de fuego oficial puede matar a un chiquito, a una persona que pasa por atrás. Es peligroso en esos contextos usar armas de fuego. Y también para personas que están fuera de sí, o tiene un brote psicótico, o está atacando con un cuchillo, donde uno tiene que dar una respuesta proporcional a la agresión. Hemos tenido lamentablemente varios casos de policías muertos por este tipo de agresiones y la verdad que esto le da una herramienta que le permite trabajar, que es básicamente reducir al delincuente o a la persona que está con algún problema mental. Todo queda grabado, porque cuando uno enciende esta herramienta, se enciende la cámara que tiene el policía, con lo cual todo el procedimiento queda registrado, y de esa manera si hay algún exceso o mal uso del arma, queda registrado. Ministro, la policía que utilice, el personal que utilice las taser, ¿no va a usar las armas de fuego? Es decir, ¿o tiene taser o tiene armas de fuego? ¿O puede tener las dos al mismo tiempo? De la experiencia de otros países, tratamos de trabajar en binomios, de manera que no haya confusiones. Quien usa la taser usa solamente la taser, y si la persona a la cual uno está actuando saca un arma de fuego o quiere agredir con un arma de fuego, entonces hay una respuesta proporcional que le puede dar el compañero y usar su arma oficial, digamos, ¿no? De esa manera no tenemos ni problemas de qué arma utilizó, ni por qué la utilizó. En muchos países se trabaja con esta lógica de binomios, donde uno porta este arma, que es un arma paralizante, digamos, y otro usa un arma, digamos, reglamentaria, y dependiendo de la agresión y la proporcionalidad, actúan con una con un otro. Bien, y la última, esto tengo entendido, era una discusión hasta ideológica, gobierno nacional, ciudad y demás, pero tengo entendido que ahora el gobierno nacional también va a usar taser. Entiendo que sí, que las fuerzas federales van a empezar a utilizarlas también. Creo que después de 10 años de discusión, de haber ganado todas las instancias judiciales, empieza a bajar un poco la tensión ideológica y se discute algo que es un arma no letal, digamos, ¿no? El mundo está cada vez más dotando a sus policías de armas no letales para actuar ante situaciones que no son de extrema violencia y que ponen en peligro, como dije antes, no solamente al policía, sino también por ahí a un tercero inocente, un transeúnte, con lo cual este tipo de herramientas y otras que se están probando van a ser cada vez más utilizadas en la vía pública. Bursaco, gracias, muy amable. Ahí estaba el secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué está pasando con el mercado, con el dólar? 475 pesos el paralelo, 5 pesos más que en el día de ayer. Hay una intervención en los otros dólares, en los financieros, en el dólar bolsa, 435, el dólar contado con liqui, 454, intervención del Banco Central para mantenerlos estables, a la expectativa de que a partir de la semana que viene aparezcan más dólares de parte de la cerealera, los productores de soja, que vienen siendo, digamos, bastante tacaños en relación a lo que estaba esperando el gobierno. Atención, insólita estafa con el padrón electoral. Presten atención a esto porque, ojo con los que consultan el padrón electoral, porque no sé si hackearon, duplicaron la página de la Cámara Electoral. Increíble. No hay que poner datos porque esto puede significar, bueno, un perjuicio muy grande. Sí, increíble pero real. En la Argentina, donde se estafan con tarjeta de crédito, con la cuota de algunas obras sociales, te avisan, falsos comunicados de AFIP, se empezó a estafar con el padrón electoral. Está abierto el padrón electoral y la Cámara Nacional Electoral advirtió que hay una página falsa, trucha, para consultar padrones que piden registros de tarjetas de crédito. Entonces, vamos a ser claros respecto a dónde tienen que consultar el padrón electoral, si están bien inscriptos para votar en las elecciones, en las PASO de agosto y en las generales de octubre. La web, el link correcto es www.padrón.gov.ar, pero el trucho es padronelectoralonline.online, que tiene las mismas características, pero curiosamente empieza a pedir los números de tarjeta de crédito. Ojo, porque ahí es la diferencia entre el padrón real, legal, y este trucho que si uno pone la tarjeta de crédito es que te van a afanar. Increíble, ¿eh? También se está armando ya las estafas para el que quiere consultar el padrón electoral. Está hablando el ministro de Economía, a ver qué está diciendo. Que a pesar de los problemas, de la sequía, de las dificultades que enfrentamos como país, siguen adelante. Así que, Marcelo, gracias por abrirnos la puerta, pero sobre todo por darnos un ejemplo de que
La vida es levantarse todos los días bien temprano a pelear y a seguir peleando y a seguir generando. Quiero permitirme agradecerle a todos los vecinos de Navarro, pero muy especialmente agradecerle a Facu. Facu contó bien, nos conocemos de cuando ninguno de los dos tenía canas. Hace mucho, mucho. Nos conocimos con otra pasión, con otro sueño también. Soñamos juntos recorrer el camino de ascender y ascendimos. Y lo logramos. Juan Andriotti, que está por ahí, también se debe acordar. Facu tiene el mérito de ser obstinado, determinado, de ser un tipo que encara, que no tiene miedo. Pero lo más importante que tiene, y por cada lugar donde ha pasado en su vida futbolística, después profesional y ahora como intendente, el mérito más grande que tiene es que nadie duda de sus condiciones personales. Nadie duda de que detrás de ese trabajador incansable como intendente, de ese abogado serio o de ese goleador que tuvimos la suerte de tenerlos de Tigre y otros tantos clubes. Yo me acuerdo los de Tigre. Algún otro trato de olvidármelo, Facu. Pero sobre todo, digamos, todos recuerdan y todos mantienen el vínculo con él como ser humano. Más allá de la valoración política o profesional. Porque al final del día se trata de eso. Se trata de ser buenas personas, se trata de hacer lo que uno siente de la mejor manera posible, con la mayor pasión, con la mayor convicción, pero se trata de hacerlo sin joder al otro, sino haciendo lo que uno cree que es lo mejor y haciéndolo de la manera más seria, más profesional y más determinada posible. Así que no tengo dudas, Facu, de que el trabajo que venís haciendo, que incluye que hoy, además de los anuncios nacionales, anuncie que vamos a transferirle 1.800 millones de pesos a Navarro para la playa de carga y el corralón, como parte de las obras acordadas. Tiene como particularidad el hecho de poder venir y abrazar a alguien que es mi amigo. Ahí estaba el ministro de Economía, Sergio Massa, ahí en Navarro, con un anuncio para vías agropecuarias. Sí, transferencia de 1.800 millones de pesos para obras que habían ya sido previstas acá en la localidad de Navarro. Bueno, atención porque está haciendo mucho ruido el tema del videíto entre Lustó y Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, lo están distribuyendo desde la cercanía de Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Están distribuyéndole y dando no puedo decir mi fuente. Dando manija a este videíto. Fíjate el videíto que está haciendo mucho ruido. Hermoso. Y lo empezaron a fogonear en la cercanía de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué será? ¿Por qué será en este cruce con Lustó? Pensé que te votan a 125. No, ya le había entendido que no se falta quórum para la sesión del día de hoy. Gracias. Que vengan a ver a aprender por los minutos. Pensé que te votan a 125. ¿Dónde se vota este domingo y dónde no, finalmente, después del fallo de la Corte? Claro, porque hay unos líos, ¿no? Este domingo íbamos a tener un súper domingo con 5 provincias, eligiendo gobernador, eligiendo las legislaturas locales, los municipios, y finalmente, con el fallo, con la cautelar de la Corte Suprema, van a ser 3 provincias y media. Ya voy a explicar por qué el y media. Se va a votar finalmente en Salta, van a elegir nuevo gobierno en Salta o a ratificar la reelección de Gustavo Sáenz, el actual gobernador, en La Pampa y en Tierra del Fuego. En esos 3 lugares va a haber votación. En Tucumán no se va a votar
por la decisión de la Corte Suprema, el Tribunal Electoral de Tucumán decidió suspender la elección porque si bien la Corte fue sobre la elección para la gobernación, para el Poder Ejecutivo, en Tucumán decidieron no votar en todas las categorías. Pero en San Juan lo que pasa es que, como la Corte también suspendió la elección para gobernador y vice, lo que decidió el Tribunal Electoral a pedido del gobierno tucumano es que se vote en el resto de las categorías. Esto es legislatura provincial, municipios, consejos deliberantes, y que no hace falta que la gente corte boleta, con lo cual nos vamos el domingo a enterar en San Juan a quién hubieran votado los sanjuaninos de gobernador. Es una especie de encuesta muy fidedigna, porque van a estar en las boletas gobernador y vicegobernador, va a estar UNAC, pero no es válido, no se va a contar ese voto para gobernador y vicegobernador. Bueno, ahora me contás cómo queda Precio Justo finalmente, pero está Adrián Sack de Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Maxi, querido equipo. Bueno, acá estamos con Donald Trump, ¿no? Que anoche se fue a meter en la boca del lobo, ni más ni menos, fue a hacer una presentación en el canal CNN, que fue el canal que él siempre más fustigó, más criticó, siempre lo consideró una usina de fake news. Pero ¿qué pasa? Él está buscando votos en la zona gris que lo ha rechazado en el año 2020. Uno esperaba a ver un Donald Trump algo más moderado, queriendo llegar a otros públicos, a un electorado al que pueda tratar de convencer, pero bueno, nada que ver. Para empezar, empezó a tratar a la presentadora, a la animadora de CNN, como una persona desagradable. Le dijo así: "You're a nasty person", que es, sos una persona detestable, desagradable, le dijo. Y después de eso empezó, lejos de tomar distancia de las polémicas, reivindicó sus propias denuncias de fraude en las elecciones de 2020 que le dieron el triunfo a Joe Biden, diciendo que nuevamente las elecciones estuvieron arregladas. Para peor, después dijo que a la gente que fue a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021 las iba a indultar, ¿no? Por lo menos a muchos de ellos que él consideró buena gente. Y bueno, y entre muchas otras cosas, como frutilla del postre, si querés, lo que dijo es sobre la guerra entre Ucrania y Rusia, que si él fuera presidente, la podría terminar a la guerra en solamente 24 horas, aunque evitó pronunciarse si estaba a favor de Ucrania o de Rusia. Hay muchas teorías de la conspiración al respecto de por qué nunca habló él en contra de Vladimir Putin cuando le tocó ser presidente, y además volvió a decir que es un tipo inteligente que había cometido un error. Esto lo dijo Trump de Vladimir Putin. Adrián, gracias, muy amable. Noche picante hubo ahí en la CNN con Trump de protagonista. En el Senado está hablando ahora Agustín Rossi, el jefe de gabinete. A ver qué dice. Fueron a la justicia y pasó lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia. Ratifico todo lo que dije alrededor de que esta Corte Suprema de Justicia es parte del Poder Judicial y que toma decisiones que van en contra de la autonomía de las provincias, claramente, que van en contra del sistema federal, claramente, que alienta la persecución a dirigentes políticos democráticos de la Argentina y que toma decisiones que se atribuye lo que son potestades de los otros cuerpos que integran el sistema democrático. Ahí está Rossi respondiendo a una pregunta justamente del senador Lustó de Juntos por el Cambio, sobre el tema del fallo de la Corte y lo que estuvimos hablando. No se puede obviar algo que a esta altura es insólito. Este gobierno va a terminar su mandato sin poder designar, sin ponerse de acuerdo entre ellos para designar un procurador general de la Nación y una integrante de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema hoy tiene 4 integrantes de 5 porque Elena Hayton renunció y el Frente de Todos, sobre todo Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, no se pudieron poner de acuerdo en un reemplazo
para la única jueza que quedaba en la Corte Suprema, lo cual está muy bien políticamente echarle la culpa a la Corte Suprema de todo, pero también tendrían que hacer un poco de autocrítica respecto a su incapacidad para poder designar un procurador y alguien en la Corte. ¿Cómo queda finalmente Precios Justos? Y parece paradójico, ¿no? Porque en la plena aceleración inflacionaria en alimentos, bueno, la decisión que se tomó fue reducir a la mitad el único programa de control de precios en alimentos, justamente, y productos de higiene, limpieza. No es paradójico, sino que no podían garantizar el abastecimiento. Bueno, ahí está la cuestión, que privilegia Massa, el ministro de Economía, el abastecimiento de mercadería en los supermercados, donde ya cada vez se veían más agujeros justamente en aquellos productos más demandados y también menos entregados por la fábrica, que eran los 30.000 de precios justos, que tenían la posibilidad algunos de estar congelados durante 3 meses, otros con aumentos muy por debajo de la inflación. Bueno, lo que se determinó fue, ya no hay más productos a precios congelados, porque digamos que eran muy lejanos de lo que es la inflación de todos los meses, y además porque las propias fábricas no podían asegurar el abastecimiento, y en vez de tener un aumento del 3,2%, vamos a tener un aumento del 5% promedio, pero en el medio que va a existir, y que algunos de los productos que estaban en el programa van a salir y van a ingresar otros que no estaban, con lo cual, bueno, ese aumento del 5% va a ser superior en realidad. Con lo cual, bueno, este control de precios queda muy debilitado, digamos, y lo que tenemos es una inflación que, según las proyecciones del Banco Central, en abril pudo haber dado atención con para un segundo, bueno, así no lo mezclamos con Precios Justos, digamos, otro título es otro tema diferenciado. Mañana se va a dar a conocer la inflación del INDEC. De abril. De abril, ¿no? El cronograma que querían pasar la fecha de publicación de este viernes al lunes por las elecciones provinciales que hay el domingo. Finalmente se va a dar mañana a las 4 de la tarde el índice de inflación del mes de abril. Y en general vienen todos pronósticos de que va a ser una inflación que viene muy, muy elevada. Recuerdan que la de marzo fue 7,7%. La inflación en la Ciudad de Buenos Aires, abril, que ya se conoció esta semana, dio 7,8%. Son tasas muy, pero muy elevadas. Entonces mañana se va a dar a conocer el dato de abril. Hoy está reunido el Banco Central, como todos los jueves, en la reunión de directorio. No va a haber ningún cambio, ninguna suba de la tasa de interés. Y bueno, ¿qué se espera para mañana? Bueno, la proyección que tienen, ahí el Banco Central tiene un relevamiento propio, que no es el del INDEC, pero lo que les dio es una inflación por lo menos muy parecida a la del mes pasado, similar a la que hizo la Ciudad de Buenos Aires, y no descartan que en alimentos haya llegado al 10%. Eso es lo que les da a ellos. 7,7, entre 7,7 y 8% la inflación, el índice de precios, y 10% o incluso una décima más en lo que es alimentos. Una inflación del 7% mensual es 125% anual. Una inflación del 7,5 ya es 140% anual. Bueno, una inflación del 8% mensual es 150% anual si se mantiene todos los meses. Estamos en una inflación que tiene hoy un piso del 7% mensual. Con el agravante, ¿no?, en alimentos, que no es que aumentó la carne. No aumentó la carne ni en abril ni en lo que vamos de mayo. Hubo un aumento, pero por debajo del promedio. Bien, pero por ahora el Banco Central no va a subir las tasas de interés, va a esperar a ver qué sucede en las próximas semanas, porque ya están con una tasa de interés del 7,5% mensual, eso da 140 efectiva anual. Quieren ver, digamos, también. Y hay tasas de interés muy, muy elevadas para todos los préstamos, Maxi, va a depender de la economía. Mucho también de cómo reaccione el mercado, del dólar, porque la vez pasada había justamente gatillado una suba del dólar. Nos estamos retirando. Gracias, Javier. Gracias, Claudio. Se quedan con Sol en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos, como siempre, mañana a las 13:30. Chau, chau. Pásenla bien.